Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con el tema 1.3, que es teorema de redes. Bueno, pues hay varios teoremas de redes. Uno de ellos con el que vamos a comenzar es con el teorema de Thevenin. Thevenin es uno de los enunciados básicos de la teoría de circuitos. El teorema de Thevenin expresa que al existir dos terminales A y B dentro de la estructura de un circuito eléctrico lineal, es posible convertirlo a un circuito equivalente más simple, comprendido por una resistencia y una fuente de tensión. Bueno, por ejemplo, vemos este circuito que tenemos aquí, es un circuito complejo. Aquí que nos pida, por ejemplo, una resistencia 4, calcular la potencia. ¿Cómo calcularía yo la potencia en esta resistencia número 4? Sabemos que la potencia es la corriente por el voltaje. Es una de las fórmulas. Entonces la corriente sería la que circula por aquí y la caída de tensión que posee esta resistencia. Entonces, ¿cómo saberlo en específico aquí? Aún así, imaginando el circuito puede ser demasiado grande o demasiado extenso, pero siempre y cuando lo nos dice aquí, al existir dos terminales A y B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí yo voy a marcar mis terminales A y B. Aquí sería A y aquí es B del elemento a analizar. Entonces, aquí yo corto mi A y B y todo esto que corté, quité esto. Todo esto se va a resumir en una fuente de voltaje de Thevenin y una sola resistencia que vendría siendo lo equivalente de todo esto y se conoce como resistencia de Thevenin. Pues bueno, vamos a calcular entonces la potencia de R4. Lo primero que tenemos que hacer para llegar a esto es calcular la resistencia de Thevenin, RTH. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos dice? Se quita la sección marcada con los puntos A y B y las fuentes de tensión se reemplazan por cortocircuitos y las fuentes de corriente por circuito abierto. Entonces, quito yo esta parte, quito esto de aquí, me queda esto. Y dice que las fuentes de tensión las convierto en cortocircuito, o sea, una línea. Entonces esto pasa a ser una línea y nos quedaría de esta forma. Aquí está la parte que quitamos, A y B. Hago un poquito para acá. Ahí está la parte que quitamos, las resistencias. Y aquí la fuente, donde estaba la fuente, vean que puse su equivalente para hallar la resistencia de Thevenin, que vendría siendo un cortocircuito. Si fuese una fuente de corriente, se maneja como circuito abierto. Entonces nos queda esto. Esto lo tenemos que analizar, como lo hemos venido haciendo con los circuitos anteriores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a reducir. Esto yo veo que se encuentra en paralelo. Hago el paralelo de R1 con R2 y el resultado que me dé va a quedar una sola resistencia, ¿sí? Que me quedaría en serie con R3. Entonces la resistencia de Thevenin quedaría calculada de la siguiente manera. Resistencia de Thevenin queda que sería el paralelo de R1 con R2, aquí lo marco con amarillo, y se le suma R3 para hallar la resistencia total o de Thevenin. Bueno, pues para hallar el paralelo de estos dos, acuérdense que es la multiplicación entre la suma. Multiplico R1 por R2 entre R1 más R2. Entonces voy a simplificar esto. Me queda 100 por 600. Entre 100 más 600 sería 60.000 ohms al cuadrado entre 700 ohms. 60.000 entre 700 me da 85.71 ohms al cuadrado entre ohms me queda ohms. Entonces me queda que el paralelo de esto me queda de 85.71 y de esto me queda su equivalente aquí. El paralelo que ahora queda en serie con la resistencia R3. Para hallar entonces la resistencia de Thevenin, ¿qué tengo que hacer? Pues este paralelo sumarlo con R3. O sea, me queda que resistencia de Thevenin sería igual a 500 más 85.71. Por lo tanto, de esto me queda esto y me queda que la resistencia de Thevenin es de 585.71 ohms. Entonces hasta aquí ya encontramos la resistencia de Thevenin, el paso número uno. Vamos con el paso número 2, que es calcular el voltaje de Thevenin. Bueno, pues para hallar el voltaje de Thevenin es la resta de voltajes entre dos puntos, el punto A y el punto B. Ver qué voltaje hay en este punto y ver qué voltaje hay en este punto. Hago la diferencia y encuentro el voltaje de Thevenin. Pues bueno, aquí vemos que el punto B está conectado al terminal negativo, por lo tanto el voltaje en B es cero. Aquí hay 0 volts. No siempre va a ser así, puede cambiar. Y de ahí tengo el voltaje en A. Para calcular el voltaje en A, observamos que por esta resistencia, aquí esto lo seguimos manejando abierto, la parte que quitamos A y B. Entonces vemos que por aquí no circula corriente porque es un circuito abierto. Aquí no va a circular corriente. La corriente aquí es cero. Entonces aquí no hay voltaje, pero este voltaje es el mismo que hay en este punto.
Entonces aquí sería el voltaje del punto A, que vendría siendo el voltaje que hay entre aquí en este punto, por así decirlo, ¿no? Entonces tengo que hallar el voltaje que hay en la resistencia 2 para conocer el voltaje del punto A. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a aplicar un divisor de tensión. El divisor de tensión se aplica solamente en circuitos en serie. Nos quedó esto, quitando la parte por donde no circula corriente, nos queda así. Vean, nos queda este circuito en serie y aplico divisor de tensión. El divisor de tensión es para saber qué voltaje hay en cierto elemento. Si yo quiero saber el voltaje que hay aquí, este sería mi voltaje de interés, entonces pongo que voltaje de interés va a ser igual al voltaje total, o sea, el voltaje de la fuente, por la resistencia de interés. Yo quiero calcularlo aquí, entonces esta sería mi resistencia de interés entre la resistencia total. La resistencia total sería la suma de las resistencias que se encuentran en serie. En este caso nada más tenemos dos en serie, que es R1 y R2. Entonces me quedaría que el voltaje de interés sería mi voltaje 2, que va a ser mi voltaje del punto A, y va a ser igual al voltaje de la fuente, que es 10 volts, por la resistencia de interés, en la que quiero saber la caída de tensión, que es de 600, entre la suma de las resistencias que haya. En este caso solamente hay dos, que sería la de 100 y la de 600, y me da 6000 entre 700, me da un voltaje en este punto A de 8.5714 volts. Por lo tanto, mi voltaje de Thevenin es de 8.5714. Al hacer la resta del voltaje A, que sería 8.5714, menos 0, me da 8.5714 volts. Entonces, una vez que ya encontramos el voltaje y la resistencia de Thevenin, pues vamos a sustituir. Ponemos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin que encontramos. Y aquí entre el punto A y B voy a colocar mi resistencia 4, que fue la que quité en un inicio. Entonces la voy a colocar aquí entre estas dos terminales y yo voy a hallar el voltaje que hay aquí, así como la corriente, para calcular la potencia. Entonces, para calcular nuevamente el voltaje en este punto, como es un circuito en serie, pues puedo aplicar nuevamente un voltaje, un divisor de voltaje. Mi voltaje de interés sería el voltaje que hay en R4, lo llamo V4, la caída de tensión 4, y sería igual al voltaje de la fuente, que es el voltaje de Thevenin, por la resistencia de interés, que es la de R4, entre la resistencia total, que sería la suma de RTH más R4. Aquí lo marco. Entonces, sustituyendo los valores, el voltaje de Thevenin 8.57 por la resistencia de interés, que es de 150, entre la suma total de las resistencias que se encuentran en serie en el divisor de tensión, que en este caso nada más son 2 y me daría de 587 más 150. Entonces, al hacer esta operación me da que hay un voltaje o una caída de tensión aquí de 1.7475 volts. Ese es mi voltaje en esta resistencia. De ahí voy a calcular la corriente total. La corriente total, acuérdense que en un circuito en serie sería el voltaje total entre la resistencia total, que la resistencia total pues es la suma. Entonces sería 8.5714 entre 735.71 ohms, me da una corriente total de 0.01165 amperes, o sea de 11.65 miliamperes. Potencia, la potencia se obtiene multiplicando la corriente, bueno, el voltaje, por la corriente. Entonces sería mi voltaje de 1.7475 por mi corriente de 0.1165 amperes. Me da una potencia de 0.02 watts, o sea de 20.35 miliwatts. Otra forma de calcular la potencia es haciendo I cuadrada R. Entonces, si ya conozco la corriente, que era la que calculé aquí, por la resistencia, esto lo elevo al cuadrado, la corriente, por la resistencia, me da exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que en este circuito que tenemos aquí, por aquí, sin necesidad de uno por uno, cortando aquí en esta parte, yo puedo saber el voltaje. Yo sé que en esta resistencia hay un voltaje de los 10, hay un 1.74 de caída de tensión y que por aquí circulan 11.6 miliamperes. Entonces para eso nos sirve el circuito de Thevenin. Este es un pequeño circuito, hay circuitos más grandes, lleva el mismo procedimiento, quitamos los puntos A y B, sustituimos las fuentes de tensión y las fuentes de corriente por cortocircuito y circuito abierto respectivamente, calculamos resistencia, de ahí calculamos voltaje y por último ya la parte final colocamos el elemento de carga que quitamos entre los puntos A y B. Pues bueno, vamos a pasar ahora a otro ejemplo que sería el teorema de Norton.
Saludos y si tienen alguna duda o pregunta, no duden en preguntarme.